Hola, muy buenos días. Les saludo, soy el evangelista Julio Ernesto Paredes desde la ciudad de Tuluá, en la República de Colombia. Pertenezco al ministerio Eliezer, que significa Dios es nuestra ayuda. Y ese es el deseo más grande de nuestro ministerio. ¿Cuál? Que con Dios de nuestro lado ustedes tengan un domingo de bendición. Vamos a empezar esta jornada espiritual leyendo en Marcos capítulo 2 del 1 al 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico. Era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Tremenda jornada la de estos hombres camilleros que trajeron a su amigo, a su familiar, a la presencia de Jesucristo. Pues ellos tenían la esperanza de que su amigo o familiar paralítico pudiera ser sanado por aquel hombre que en ese tiempo tenía el pico más alto de su ministerio, sanando a multitudes. Pero ¿cuál sería la sorpresa de ellos cuando Jesucristo, las palabras que mencionó fue: hijo, tus pecados te son perdonados? Ellos estaban esperando tal vez: hijo, levántate, eres sano, recibe tu milagro. Pero no, Jesucristo resaltó su principal trabajo en el ministerio cuando estuvo acá en la tierra. Era salvar las almas. Todo aquel que está involucrado con el pecado debe acudir a Jesús para que Él sane su alma, para que sus pecados sean perdonados. Le dio mucho más importancia a la sanidad del alma que a la sanidad física en esta ocasión Jesús. En el Evangelio según Mateo capítulo 11 y versículos 2 al 5 dice la palabra del Señor: y al oír Juan el Bautista en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús que si era él el que había de venir o que si deberían esperar a otro. Jesús les respondió a ellos: vayan y háganle saber a Juan las cosas que están oyendo y las que están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús quiso desglosar qué significaba predicar el evangelio, qué significa el evangelio, y es la sanidad integral del ser humano. Restaurar el alma del ser humano, del hombre, del género humano, significa un bienestar integral en todos los aspectos, en cada arista de la personalidad y del carácter de las personas. Jesús quería intervenir y quiere intervenir en cada área, en cada habitación de nuestra vida. Es necesario permitírselo a Él. Sin embargo, la respuesta el galardón, el premio a la fe de esos 4 hombres que le estuvimos leyendo en Marcos capítulo 2 llegó en el versículo 11 y 12 del capítulo 2 de Marcos, donde dijo Jesús al paralítico: oye, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Jesús tiene todo el poder para sanar la enfermedad más agresiva, la peste más destructora. Sin embargo, Jesús elige siempre sanar tu alma. Es la prioridad de Jesús en su ministerio, es la prioridad del Espíritu Santo y de la iglesia en este tiempo, que todos podamos escuchar el evangelio del reino para poder sanar nuestra alma, que nuestros pecados sean perdonados por la sangre de Jesús y nuestro arrepentimiento sea la ofrenda que nosotros le entreguemos a Él y el reconocimiento de su señorío y de su reinado sobre nosotros. Finalmente, leamos en segundo libro de Samuel, en el capítulo 9 y versículo 13,
Esta historia, el final de esta historia de Mefiboset, dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, y había una razón para que él morara allí, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba Mefiboset lisiado de ambos pies. La historia de Mefiboset, descendiente de Saúl, un rey que ya había pasado, porque el rey vigente era el rey David. Mira, la costumbre en aquellos tiempos para el rey vencido era exterminar todo su linaje, toda su familia. Sin embargo, el rey David tuvo misericordia de este descendiente de Saúl. Mefiboset pudo venir, aún con su deficiencia en sus extremidades inferiores, a vivir en Jerusalén, porque le fueron perdonadas las faltas, le fueron restaurados sus bienes, y además podía, por invitación del rey, comer todos los días de su vida en la mesa, en el palacio y en la mesa del rey. Y esa misma invitación te quiere hacer el Rey Jesús. Sin importar lo lisiados que estemos, lo profundos, los graves que hayan sido nuestros pecados, sin importar la distancia que hayamos tomado en el pasado con nuestro Dios, Él quiere invitarte a comer con Él en su mesa, en su palacio. Vamos pues a la mesa del Rey. Después de todo, debajo de la mesa del Rey nadie podrá ver unos pies lisiados. Soy el evangelista Julio Ernesto Paredes, desde la ciudad de Tuluá, en Colombia. Oro para que todos ustedes puedan recibir esta palabra. Oro al Dios Todopoderoso para que los enfermos sean sanados. Oro al Dios de la gloria para que todos los que están esclavos puedan ser sanados, libertados de sus esclavitudes. Que se pudran los yugos a causa de la unción. Que el Dios Todopoderoso traiga sobre ustedes y sus familias toda la bendición integral que les permita tener no solamente una cena en un buen lugar, sino comer diariamente y toda la eternidad en la mesa del Rey. Un abrazo fuerte. Comparte este video con tus amigos y tus familiares, porque ellos también necesitan tener un domingo de bendición. Hasta pronto.